estamos un día más. ¿Queréis dar la bienvenida? Sí, yo doy la bienvenida. Ya. Hola Benja, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día nos toca hablar de las estaciones del mountain bike. Perfecto. Porque algo que hemos visto harto ahora que estamos en invierno, entrando al invierno, es que empieza a desaparecer la gente, pues, bueno. Sí, pues. Empiezan a hibernar los ciclistas. Empiezan a hibernar los ciclistas. Entonces hoy día venimos con un especial del por qué el mountain bike debería ser 4 estaciones. Me parece genial, güey. Para Ah, mostrar un poco a todos los ciclistas que sí también se pueden dar en verano. exacto. Así que bienvenido a otro capítulo de A la Vuelta de la Rueda. Mountain bike al día, sin muchas vueltas. Sin muchas vueltas, tal cual. Entonces, hoy día, bueno, vamos a partir con algo bien interesante, porque al final nuestra audiencia principalmente está en Chile, así que vamos a hablar un poco del clima en Chile. Y el mountain bike en general tiene 3 grandes como factores determinantes, ¿no? Ujú. Uno, la superficie, el terreno, Claro. dependiendo del terreno donde vamos a andar. 2, el clima, el nivel de humedad, la temperatura. Y 3, la luz. Claro. Sin luz podemos andar, pero necesitamos ayuda de alguna artilugio Claro. que cada vez, bueno, andan mejor, yo creo. Yo creo que ya está muy avanzado. Las linternas de AliExpress, bueno, ahora son maravillosas. O sea, yo creo que en toda la evolución de todo lo que es LED, la wea anda a la raja. ¿Has cachado? Sí. La noche se hace día, weón. Tal cual. Entonces, algo bien interesante acá es que Chile tiene otra característica bien particular, weón. Además de que es súper largo y que, bueno, voy a ir a distintos lugares, es que en casi todo Chile, tenéis cordillera La Costa y cordillera Los Andes, po, weón. Claro. Entonces, en invierno, cuando está muy duro el clima, te puedes ir a la cordillera La Costa, po. Claro. Y en verano, cuando está muy duro el calor, te puedes ir a la cordillera a buscar algo más húmedo, más frío, más alto. Ujú. Entonces, un poco la idea es empezar a contarles a nuestra audiencia los beneficios de cada estación, po, bueno. Claro. Y también los beneficios que tiene Chile, que no lo Exactamente. tienen otros lugares, pues, weón. Puede haber otros lugares que lo tengan, pero principalmente Chile tiene una geografía bien privilegiada, po, bueno. Entonces, partemos con la más típica, con el verano. Ya. ¿Qué te suena cuando, weón, entramos al verano? Además de se abre la temporada en Chillán. Mucho calor, mucho sol y lo más entretenido, muchas horas de luz, weón. Muchas horas de luz. Eso, weón, yo lo encuentro genial del verano. O sea, podéis ponerte los andajes a las 6 de la tarde, igual vaya a tener 3 horas de andaje segura sí o sí. Esa weá es bacán, weón. Bueno. Como el sunset a las 9, 9:30. Increíble, weón. Sí, po. Bueno, como que después de la pega alcanzáis a salir en la semana. Sí, pues, weón. Y ese es un factor muy bacán, pues, weón. Sí. Porque se puede pedalear más, pues, weón. ¿Cachai? Si no tenéis que andar corriendo, no tenéis que andar corriendo pensando en la hora que te va a quedar sin luz, weón. Sí, ese es un factor muy bueno. Entonces, un poco las características de andar en el verano, al menos en la mayoría de Chile, yo voy a hablar más por donde ando Zona más, centro. que es zona centro, exacto. Muy seco, pues, weón. Muy seco, Ujú. mucho polvo, poco grip, Poco gris. muy poco grip. Entonces eso te obliga, bueno, la relación entre lo poco seco y el poco grip, puta, no es muy amigable, Claro. porque tenéis que jugar con las presiones, po. Sí, pues. Yo en general ando muy duro porque prefiero llantear, o sea, prefiero no llantear y perder adherencia en lugar de quedar botado en la mitad del cerro por un llantazo. Claro. Claro, y eso se ve mucho en las pistas de la zona centro, que tienen esta combinación de tierra seca con piedras, pues, bueno, entonces Exacto. pegar un llantazo es como más común de lo que desearíamos, ¿cachai? Sí, po. Y eso te obliga a andar con mucha presión. O sea, yo de repente salgo con, no sé, 40 atrás, Chucha. 30 normalmente ando con 32, 30 en verano. No bajo, trato de no bajar de ahí. Y aún así, adelante con 30 llanteo. Y de repente ya cuando ando pistas que
que me conozco bien, ando como con 40, bueno, porque Sí o sí va a una, azotar. una mala piedra Y se acabó todo. se acabó todo. Sí. Entonces, eso también que genera que no te podías equivocar, pues, weón, porque no tenés grip. Entonces, weón, una mala curva, una mala presión y, weón, te fuiste a piso y te pelaste entero. Ya. Que eso es la parte fome del verano, pues, weón, Sí, pues bueno. las Y aparte caídas. que en verano las pistas se ponen más rápidas, pues bueno. ¿Cachai? Exactamente. Ese también es otro factor importante. Sí, y como las pistas se ponen más rápidas, tenéis que empezar a trabajar tus configuraciones de setup de la bici, po, weón. Claro. Y yo ando con el rebote normalmente muy lento, pero no sé si a ti te acomoda No, a mí me rebote. molesta mucho el rebote lento. Siento que la bici queda dormida. Ya. ¿Cachai? Siento que la bici se duerme, pierde, por así decir, la personalidad y simplemente está pasando por arriba del hoyo, ¿cachai? Y a mí me gusta que la bicicleta sea como muy activa, ¿cachai? Pero ir rápido también requiere más técnica si tenéis la bici rápida, po. Claro. Tenéis Una que, mala presión, ¡pum! sí, pues tenéis como que perdonar mucho más con las piernas y acomodarte mejor para que no te empuje tanto para adelante, ¿cachai? Tal cual. Sí, pero claro, es una cualidad del verano, que es todo muy rápido, todo muy seco, poco grip, pero Pero la parte buena es que es muy rápido. sí, bueno, El- se el- disfruta mucho. Es la época del año que te diría que uno anda más fuerte, po. Uno, porque tenéis más horas para andar, entonces estáis con buen ritmo. Dos, las pistas ruedan. Claro, Normalmente andáis con más presión, entonces puta, podéis como llegar un poco más a los límites. Yo normalmente la bici la dejo más lenta ya. que en invierno. En invierno la dejo más blanda, pero más rápida normalmente. Em, y otra cosa a tener en consideración, el mantenimiento, pues, bueno. Ah, sí, pues bien importante, porque cambia mucho por estaciones del año cómo se mantiene la bicicleta o cómo hay que hacerlo. Exacto, entonces en verano tenéis que mantener siempre, limpiar idealmente todas las suspensiones, Ujú. frecuentemente por el polvo que juntan, Tú decías los retenes, pues. para que no entre polvo en los retenes o entre la menor cantidad de polvo en los retenes, porque al final eso cuando entra, si los retenes no están muy buenos, es una lija al final, pues. Se va gastando y va generando desgaste. Sí, Y lo mismo la transmisión. En la transmisión es clave que la lubriques antes de salir, porque weón, durante el polvo te la va a secar, claro. te la va a ir como ensuciando. Ujú. Eh, y bueno, los frenos te diría que no sufren tanto. Ahí creo que no es un factor tan preocupante, pero quien tiene aceite mineral, ponte tú, probablemente tenga más temperatura y tenga que sangrar. Ya, perfecto. O Eh, sea, va un sangrado seguro para los que tengan aceite mineral a mitad de verano, Depende cómo andáis. terminando la temporada. Depende cómo andáis. Claro, pero si Ya. andáis fuerte, probablemente vaya a necesitar porque los frenos van a alcanzar una temperatura más alta, Mucho po. más alto. Exacto. Y lo último que nos queda, la ropa, po. Sí, pues bueno. Uno pensaría que hay que andar lo más desvestido posible en verano, pero no siempre es así. Idealmente, elegir un equipamiento un poco más ventilado y Claro. con buenas características de secado, pero que cubra mucha piel, Sí, en lo posible. hay que tratar de taparse la piel, po, Sí. justamente porque en verano es cuando más fuerte nos pega el sol. Sí, po. Igual hay que obviamente usar bloqueador Y lente, claro. ¿cachai? Que es muy importante. Pero Estar bien tapado. eso te iba a decir, que en general yo al menos trato de taparme la piel lo más posible, po, con ropa obviamente ventilada, Ujú. pero no el golpe directo del sol, porque al final, bueno, a largo plazo ya sabemos que genera daño, Sí. po. Entonces esos son un poco los tips del verano. No sé si queréis comentar algo más. Quiero comentar algo para poder tener como demostrar un poco más de alcance también en la zona norte, lo que es zona norte y zona sur, Ujú. ¿cachai? Y voy a hablar un poco más de la zona sur porque yo lo viví el verano que pasó, Ya. ¿cachai? Anduve todo este verano en la zona centro, estuvo muy seco, no hubieron lluvias de temporada de verano y estaba todo súper compactado, seco hasta hace poco, ¿cachai? En esta zona. Y en marzo me fui al sur, a la Patagonia. Al Y- sur, al sur. Al sur. Y llevé la bicicleta. Y lo que había allá
era muy diferente a lo que estaba acá. Allá, no sé si estaba húmedo, porque toda la primera capa, los primeros 10 centímetros estaban secos, pero abajo estaba húmedo, 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 y era velcro, ¿cachai? Obviamente el terreno es diferente, es un terreno como mucho más cordillerano, Ujú. entonces hay mucho mejor grip, te perdona mucho más neumáticos, suspensiones, ¿cachai? Y específicamente anduve mucho en Coyhaique, en el Fraile. Ya. Y claro, anda a pillar una piedra en una pista en el Fraile, pues no existen, son raíces y tierra, y grip, y la weá es velcro, ¿cachai? No, Ya. genial, ¿cachai? Y Y por el otro lado tenemos la zona norte, que ellos rara vez tienen mucha humedad, ¿cachai? puro polvo. Puro polvo, mucha arena a lo mejor, o arcillas secas. No conozco tan bien el terreno, pero muchas arcillas rojas secas, ¿cachai? Claro. Entonces, ellos sí que están desacostumbrados A otra a estación. otra estación, po. Ellos, Sí. ellos andan muy, muy, muy parecido todo el año, ¿cachai? Y creo que Claro. se nota, pues, y creo que se nota en los pilotos del norte que hemos visto, especialmente que lo que más se ve es Roca Park, Ujú. eh, que los buenos son unos cracks para andar en seco. Sí, O pues. sea, Los encuentran veis grip. surfeando ahí, weón. Sí, como que surfean la tierra, ¿cachai? Como que no pelean por controlar la bici, sino que se adaptan muy bien a cómo está el terreno, weón. Claro, a mí Y se eso me da es muy increíble. mal esa weá. Se me da muy mal esa weá de que bueno, si la bici quiere ir para la derecha, tú la tenés que dejar para que puta genere inercia y Sí, fluya la arena, pues. Weón. No, yo trato de sacarla para el lado y te trabas y weón, sí te he visto, no es pero lo mismo. pasarlo mal, weón. Estar Lo paso mal de repente. bajando en Sí. arena. Y digo, puta la weá. Sí. Como, yo no soy así, weón. No soy tan penca, weón. Sí, weón. Sí, pero claro, también uno tiene que de repente andar en lugares que más le cuesta para poder ser un piloto lo más completo posible, para pasarlo bien al final, po. Si de eso se trata esto, es pasarlo bien, no ser el Exacto, más rápido. exacto. Y conocer los terrenos, saber adaptarse. Sí, tal cual. Em, bueno, y empecemos con Con el cambio de temporada, dificultades. po. Con dificultades. Pasemos al otoño. Bueno, el otoño yo creo que es una estación bien subestimada. Está subvalorado el otoño, pero eso comentémoslo al final. Sí, al final es una temporada o una estación donde hay mucha variabilidad. Ya, Donde puta, puede que esté seco, puede que todavía esté mojado, puede que esté húmedo arriba pero seco abajo, ¿cachai? Puede que ya se haya secado arriba pero siga húmedo abajo. claro. Tenéis mucha variabilidad. Entonces, acá como que el desafío es leer el terreno, po, weón. Claro. Leer el terreno, cachar si es que está duro arriba, si es que está duro abajo, como sentir el grip, ¿cachai? Claro, porque uno viene con un poco de las sensaciones de verano, extremadamente suelto, presiones altas y empezamos a caer un poco en tierras más blandas que a lo mejor no están con el 100% de la capacidad del grip, Ujú. ¿cachai? Entonces se puede convertir en algo peligroso por sobreconfiarse pensando que ya estamos en época de grip. Y Sí, claro, no, estamos en una época de transición, ¿cachai? tal cual. Y en esa época de transición venían dando fuerte por el verano, Ujú. pero el grip todavía no está ni para el verano ni para el invierno, porque al final está engañador, po. De repente en una curva te puede agarrar la raja y en la siguiente no te agarra nada. Claro, Y venía a un muy buen ritmo. Y claro. bueno, Es- pueden pasar accidentes, sí, po. es muy variable. Entonces no hay que confiarse. Pero generalmente debe ser la estación con mejor grip, ¿o no? No, la segunda mejor estación La con grip. segunda mejor estación con grip, claro. Y acá, bueno, al final creo que hay que andar como con cautela, como que yo diría como no engolosinarse, ¿cachai? Ujú. Porque empezáis a ver la tierra un poco más apretadita, Sí, weón, po. empezáis a ver como el cerro más bonito, weón, Sí. y decir ya, weón, Te sobáis las manos diciendo, oye, el andaje hoy día va a va a estar estar épico. full grip. Y Exacto. claro, no, en las primeras dos curvas estaban con grip y abajo estaba sequísimo. Y creo que también lo otro importante del otoño es que es la estación, una de las estaciones más lindas para poder practicar mountain bike y cualquier actividad de cerro, ¿cachai? Los cambios de colores, también ocurren estos cambios de luz, ¿cachai? Y que afectan
no solo a la flora, sino también a la fauna, ¿cachai? Y se convierte todo, le da como un toque un poco más mágico. Y Tal cual. sí, y creo que también es como, tenemos que aprender a disfrutar de esas cosas, Exacto. practicando el deporte. Exactamente. Ok. Los días se empiezan a poner un poco más cortos. Sí, Ya no alcanzáis a hacer las vueltas que pensabais hacer antes. claro, eso es lo otro, tenéis como que programarse mejor. Tener como en claro que va a haber menos horas de luz y que tenéis que hacer lo mismo a lo mejor en un periodo más corto. Sí, hay que planificarse en ese sentido para no quedarse en el cerro sin luz. Que eso también creo que es otro peligro más. Sí, Eh, debe ser terrible, weón. quedar con poca luz. A mí me ha pasado varias veces que como después del sunset, por así decirlo, te tiráis y no sé, paráis un poco y ya estáis en esa cuestión que veís, pero no veís tan bien, entonces como que es peligroso. Normalmente me ha pasado en senderos o pistas que conozco muy bien, entonces como que da lo mismo, bajáis el Ya. ritmo y llegáis abajo. Pero si estáis en la cordillera o estáis puta, haciendo scouting o estáis en un sendero que no conocís tanto, puta, va Peligro. a tener precaución, Sí. claro. O sea, quien sube, estoy pensando en voz alta, pero sé, quien no alcanzó a ir a Chillán en el verano y quiere ir post temporada y lo pilla en garganta sin luz, weón, puta, es una muy mala combinación, es muy peligroso. Claro, y en el bosque más encima que se pone muy oscuro, aún así estando con luz. También. Me acuerdo una vez que casi nos quedamos sin luz. ¿Te acordáis, no? Sí, me acuerdo. Sí, Que, sí me acuerdo. que íbamos como avión hasta que Hasta que ya no iban como avión la, ustedes. la legión del lactato atacó. Y estaban todos acalambrados ahí en la salida del bosque y yo estaba arriba. Oye, abajo estaba rico, hacía calorcito y arriba estaba congelado. Y yo estaba en pura polera así esperando, así cagado de frío. Y ustedes no llegaban nunca, weón. No, era el Chumi, weón, eras tú, weón. Yo estaba arriba esperándolos, weón. No, weón, eras vos. No, weón. Si ustedes eran los patas flojas, weón. Yo estaba en mi mejor ritmo en ese momento, weón. Yo en esa vuelta me acuerdo que estaba impresionado por nuestro amigo Chumi. Dio cara, mientras tú estabas ahí tiritando, tratando de mantener el ritmo. Ah, esa vez. Ah, Esa es, no. po, weón. Ah, no, weón. Esa es. No valía un peso yo, po, weón. Bueno. Para que se hagan una idea, terminamos de dar esa vuelta larga. ¿Cuánto eran? 25 kilómetros, 20 kilómetros. No sé, hicimos, para quien conoce Chillán, creo que fue Candado. No, no era Candado. Sí, creo que era Candado. No era Candado, porque Candado está arriba, pero Palo Guacho. Palo Guacho y conectamos con el final de Garganta del Diablo. Íbamos en el retén de las trancas Y a un retén. y yo no podía pedalear, tenía que ir con las patas estiradas y estos dos güeyes me iban empujando la espalda porque ya, güey, iba apretado, pero así mal. Verdad, weón. Oye, fue terrible, güey. Lo pasé pésimo. No, ahí me pasó que en el bosque no había mucha luz, weón. No. Salimos y ya veíamos, pero en el bosque estaba bien cerrado, weón. Bueno, entonces a tener consideración. Ahora, setup. Ah, importante. El setup es intermedio, weón. ¿Por qué? Porque depende cómo esté el clima, po, weón. Claro. Depende cómo esté la estación, porque la misma estación puede adelantarse, puede atrasarse, ¿cachai? Entonces ahí la invitación es a conocer y aprender a setear la bicicleta de acuerdo a los distintos como climas y distintas superficies. Claro. Entonces ahí cada piloto se irá a conocer. Creo que podríamos hacer un especial de configuración. Sí, podríamos de setup. hacerlo para poder enseñar un poco de eso. Sí, pero básicamente revisar presión de los neumáticos, Suspensiones. presión de suspensiones, velocidad de las suspensiones y para los más, digamos, expertos, empezar a regular ya los ángulos de la horquilla, o sea, Claro. quién puede modificar la geometría de la bicicleta, digamos. Si le ponías el high o el low, que ya casi todas las bicis traen flip chip. E inclusive cambio de neumáticos. Hay gente que hace cambio de neumáticos con el cambio de estación, po. Sí. Que Quienes se pueden permitir el cambio neumático, Sí. hace la diferencia. hace mucho la diferencia. Sí. Son otras bicicletas con el cambio de neumático. Sí. Hacer cambio de neumático de no sé, un Dissector o no sé qué otro neumático rápido, el Eliminator, por Claro, ejemplo. lo otro es que poner compuestos más blandos también, Claro. porque no se te degradan tan rápido. Pero yo encuentro que ya eso es
para quien realmente le sobra la plata a estas alturas, porque, weón, están más caros los neumáticos, weón. Impagable, weón. 100 lucas cada neumático, No, 70 lucas cada. ¿Cuántos están ahora? están a 70. Mira, weón, yo me acuerdo cuando compraba el Maxi High Roller 2, 35 lucas. Oye, y venía con los daditos, ¿te acordás? Venía con hasta Sí, weón. Y- El neumático, el real neumático OG, weón. Sí, y después ocupaba el verdadero, el Maxi High Roller atrás, High Roller 2 atrás, Sí, y Minion DHR, F. DRF, DHF, F, tenéis sí. toda la razón, adelante. Adelante. Y tenía con ese unos mix. rayitos así. Y duraban esos neumáticos. Era un buen setup, po, weón. Yo Y- era un poco más agresivo en ese tiempo y ocupaba doble high roller. Mira, Sí. Poco agarre, poco y nada de agarre. Y que eran como raros los high rollers, porque eran realmente high roller. No son como el high roller de ahora, que ahora sí rueda, pero tiene mucho grip. claro, El high roller de antes rodaba, weón. Era Rodaba rodado. mucho. Y tenías que acostar mucho la bicicleta para que tuviera ahí algo de agarre a los lados. Pero al medio no había nada. sí, es verdad. Y ya, yo me acuerdo que llegaba al punto en que ya no me quedaban calugas al medio. Atrás y adelante tenía todas las calugas de las orillas cortadas, como caluga por medio corta. Atrás lo teníais semi-slick y adelante MotoGP. Claro. Así está ahí. Sí, y después en algún momento de mi vida, ahí volvemos al tiro de las estaciones del año, pero en algún momento de mi vida pasé y dije, ya, me voy a comprar un neumático rico, compuesto blando. Creo que me compré el Dissector, el compuesto más blando que había. Ya. Me duró 2 meses. Bueno, deme el neumático más duro que haya. Un Max Terra. Ojalá que me dure Max 3 Grip, años. Sí. te volviste Y, Max Terra. y DH Casing en ese momento también. Ya, o sea, había plata. Sí, derroché. Te rechaste, weón. Y Estuvo muy bueno el bono, el Cyber. no, derroché nomás. Ya. Y me arrepiento, weón. Porque tenía tanto grip que me confiaba, weón. Ya. Y de repente me dejaba agarrar. Prefiero no tener grip y yo ir, weón, ahí acomodando. Andar más lento, obviamente. Claro. Pero andáis con el límite del neumático, ¿cachai? Pero bueno, Oye, cacha que deja de contarte mi experiencia también cuando tuve neumático Max Grip como compuesto blando, po. ¿ya? Venía de un Batcher, doble Batcher, que es un neumático de Specialized, Ajá. pero la versión, como la primera versión, que no se gastaba, pues, weón. O sea, yo los de mi Stamp Jumper todavía los tengo, weón. Ya, pues, weón, no se gastan, ¿cachai? Como que la caluga no se va desgastando. No. Y no tienen, los de ahora tienen grip, pero antes no había nada de grip. Entonces tenía estos dos, y ya el neumático de atrás se empezó a quedar en los alambres, las calugas no se gastaban, pero sí se rompían. Y compré un Asegai de Maxxis 2.6, De ancho. sí, Double Down. ¿Cuál es el double down? El Double Down sería, si hay 4 niveles de dureza de neumático, Ajá. el Double Down sería el segundo de lo más blando a lo más duro. Ok. Es el segundo, ¿cachai? Ok. Sí. No, el tercero, perdón, el tercero. Ya. El tercero. Exo Plus, Double Down y DH Casing, Downhill Casing. Ah, entre el EXO y el DH Casing estaba el double down. Sí, Ah, no sabía, weón. Sí. Ya. Pero en el fondo, ese es el grosor lateral, pues, weón. sí, po. Las Ah, capas ya, de goma que hay. Sí. Que ahí en el fondo, básicamente, el neumático más grueso que el DH Casing, la pared es más reforzada, entonces es más difícil llantear y es Y- más difícil que se generen cortes. Claro, Pero el neumático pesa más. claro. ¿Ok? Y también cuesta un poco más que se deforme el neumático. Entonces se Claro. pueden ocupar menores presiones y tener más grip. Entonces me pasé a este neumático y lo probé en seco. Ujú. Era enero y era como curvar en invierno. O sea, era acostarse. Fórmula 1. Sí, era increíble. MotoGP acostado. Y yo decía, no puedo creer, esta cuestión es trampa, ¿cachai? Sí. Y claro, duró un mes. Ves la weá. Un mes y una semana, ¿cachai? Pero... Es terrible, weón. Y después decir, no, ya. decir, bueno, fue mucha plata, ¿cachai? Entonces decir, ya, deme un Max Terra, que es compuesto un poco más duro. Ajá. Hay menos grip, más durabilidad, pero es un excelente neumático. Maxxis Ujú. hace excelentes neumáticos, weón. Sí. Yo ahora no he vuelto a los Maxis. De hecho, de la Stamp Jumper que tengo hace 2 años ya, ¿o no? 1 año y medio, creo. Los neumáticos yo creo que les queda 1 año, weón.
Puta la Yo cagada. creo que voy a cambiar el delantero eventualmente. Solo por comodidad, weón. Sí, porque weón, tal vez se van a quemar antes Ya. de que se me vayan a gastar. Ya. Pero realmente, bueno, me gustan. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero volviendo, solo para cerrar, respecto al otoño, nos queda la ropa, pues, weón. Espérate, hablemos de las mantenciones, po. ¿Cómo lo hacemos con el aceite? De cadena, por ejemplo, lubricación y eso. Yo soy partidario de en el otoño ocupar un mixto, weón. O sea, claro, si es que Aceite de cadena mixto. si tenéis aceites para cada estación del año, que al menos yo no tengo, deberíais ocupar dependiendo del terreno en el que vaya a estar. Pues si vais a andar en un terreno seco, deberíais ocupar uno seco. Si vais a andar en el terreno húmedo, deberíais ocupar uno más húmedo, ¿cachai? No recomendaría usar wet porque en el fondo es raro que esté mojado en el otoño, pero podría ser. Ya. Entonces ahí va a variar mucho. ¿Y recomendaríais como cera? Como medio cerámico. Puta, yo al menos creo que soy partidario de los de los ¿Lubricante? lubricantes cerámicos para cualquier estación, Ya. porque en verano no absorben tanto polvo y en invierno no absorben tanto barro ni mugre, entonces No se lavan. son buenos. Yo encuentro que son ideales para... Pero también, claro, el tratamiento cerámico de una cadena no es barato, po. Entonces, lo importante ahí es mantener limpia y lubricada la cadena, al igual que en todas las estaciones del año, pero va a depender si es que estáis usándola en un lugar mojado o en un lugar seco, ¿cachai? Creo que ahí tenéis que cachar cómo está el clima, porque puede variar mucho. Y respecto a la ropa, puta, Aquí esto igual es muy variable en los cambios de estación. sí, pues, y ahí yo recomendaría el uso de capas, pues. Claro. De buenas capas, capas lo más ventilas posibles. Sí, es que en otoño no hace tanto frío. Exacto. En otoño no hace tanto frío, pero en la noche te podría caer, bueno, un día medio helado, ¿cachai? O en la mañana también. Entonces, si en la mañana salís, va a estar helado en la mañana y puta, te sacáis la primera capa y estáis listos. Pero o sea, no primera capa, la primera capa de encima me refiero. Claro. Pero el uso de capas yo creo que es una buena solución. Sí, porque el otoño todos los años es diferente por los fenómenos climáticos. Está el fenómeno del niño y de la niña. Entonces puede que sea muy húmedo o que sea frío y seco. Entonces eso también va a depender del año. Uno tiene que programarse, investigar un poco y saber que si va a llover, mejor nos reforzamos más con una capa impermeable. Y si va a estar soleado y con buenas temperaturas, llevar un abrigo súper transpirable, ventilado y una polera normal. Sí, pues. Y acá al igual creo que cualquier deporte o actividad de montaña, puta, revisar el clima, po. Sí. Hay que tener buena ropa, ropa térmica, usar capa y no ser hueón, po. O sea, no, Ser despiertito. claro, no ir al planchón hueón en polera, como lo ha hecho el Ramos. Sí. Tenemos un amigo, weón, que... Pero el weón es acalorado. Igual, ese es en defensa del weón, el weón es acalorado. Pero fuimos al planchón, a la laguna del planchón, Que queda en el Maule. y arriba corre viento frío todo el año. O sea, Pero, verano, invierno da lo mismo. Y ráfagas de 60, como todos los días, no es algo como, no una ráfaga fuerte, es como, El viento normal de la zona. sí. Y claro, no hay nada, no hay vegetación, nada. Y nosotros yo estoy con cortaviento, po. Fuimos con cortaviento, pantalones, ¿cachai? Este weón, short, polera, dijo, me voy a poner una polera 3/4 para abrigarme un poco, dijo. Y Ramos y las rodilleras, no sé, no ocupo esas weas, dijo. Y estábamos como a 10 horas de la civilización y el weón, oye, con lo puesto nomás. Me acuerdo, no sé si hay fotos de esa wea. Te weón como en unas pircas, entre medio de unas pircas, así. No tengo frío, weón. No tengo frío, decía. Corre viento nomás. No. Pero no, mira, si está rico, está soleado, decía. Sí, se ponía eso. Ay, Sí. weón. Oye, antes de pasar invierno, una pausa cortita, Pero una pausita para que el refil. para el refil. Importante. Ya. Estamos de vuelta. Se nos viene la otra época. La más esperada. La segunda favorita, la menos favorita. Yo creo que es la segunda favorita, pero
Es que no, otoño es mi estación favorita para andar en bicicleta. Pero no, pues primavera- eso iba al final, pues, weón. Pero bueno, yo estaba así cuando me dio otoño. Quedándome callado, como, weón, me encanta el otoño. Pero sí, Spoileé. es que el otoño es a nosotros que nos gusta, weón, la cordillera, puta, es la época donde el cerro está más bonito, pues, weón. Es increíble. Es increíble. Y después viene el invierno, yo creo. No, yo, primavera. Yo soy de los intermedios. Ya. Lo que no me gusta tanto, lo que me gusta mucho de la primavera es que tenéis mucho agarre, mucho grip, Sí, todo, weón, muy bueno. pero vamos al invierno primero. Vamos al invierno. Se nos viene el invierno, vamos en orden, pues, weón. Ya, lo primero más importante del invierno es que llueve bastante. ¿Y eso qué significa? Que el cerro está blando. Y en consecuencia, que si uno anda en una pista que alguien que está trabajada, paliada, en un sendero natural, digamos, o algún sendero como muy blando, lo vaya a hacer bolsa. Sí. Entonces, bueno, aquí la invitación es a quien le gusta el barro, puta, vaya a una pista que esté o ya muy rota, o que la gente utilice para el barro, o utilice para andar en barro, o que drene muy bien. Para no hacer cagar pistas que puta gente trabaja y palean los cabros y que puta, hay que cuidar. Claro. Inclusive también los senderos en cordillera, los senderos de animales, en invierno cuando los andáis en bici también los podéis romper, pues, bueno. Sí, porque puede generar mucha más erosión, mucho más daño del que uno pensaría. Exacto, entonces a tener cuidado con eso, ¿ya? Tenerlo presente. Exactamente. Claro. Respecto al terreno, creo que, bueno, un poco obvio, mojado. Totalmente mojado, totalmente impredecible, creo yo, en cuanto a obstáculos. Las pistas cambian mucho de una estación a otra. Se pueden crear nuevas líneas o simplemente la misma línea se siente diferente por el hecho de estar húmeda. Y el barro es el barro, o sea, de cierta forma uno pierde el control total de la bicicleta y solo está ahí pensando un poco en sobrevivir y llegar abajo. Bien. Claro, acá pasa que yo te diría que el invierno en general, igual en ocasiones, normalmente tenéis buen grip, pensando que no hay un barrial culeado así terrible, sino que, puta, vais a andar una pista que está húmeda, bien húmeda. Tenéis muy buen grip, pero donde la weá se pone complicada es en la modulación de la velocidad. Entonces, en apoyarte en un peralte, en doblar, puta, bien. Pero en frenar en caso de que puta, se te cruce algo o te saliste del sendero y tenés que parar muy brusco, creo que ahí se pone más compleja la cuestión. Tenés Claro. que frenar como... Tenés que puta, saber frenar, ¿cachai? Ahí tenés que ocupar buenas técnicas como los apoyos, no sé. Improvisar también a veces, Sí. que toca. Leer el terreno. Pero ahí hay que tener ojo, porque normalmente en verano y en otoño, en lo que frenaba ahí en 15 metros o en 10 metros, en invierno si está malo el grip, o sea, si está bueno el grip arriba y abajo no, la bici se va a arrastrar, va a romper y vaya a buen pasar de largo, po. Claro. Así que también hay que tener consideración en eso. Respecto a suspensiones y al como terreno, el terreno es blando. Las suspensiones yo en general Las podía ablandar un poco más. las ablando más, de hecho, Ujú. sí. Para andar más suave, ando igual con el rebote lento. Ya. Me gusta el rebote lento en todas las estaciones del año. Y en invierno creo que bajo un poco los PSI hasta 26, 28, 24 En cierta excepcionalmente, sí. Sí. Sí, yo ahora Eh, estaba andando con 25 PSI y 27 adelante. ¿Y bien? 25 Maravilloso. atrás. Sí, Mira, bueno. maravilloso. ¿Estás con Kuchkor? Nada. Neumático pared blanda. No le tenéis miedo al éxito. No, hay que andar con mucho cuidado. Hay que andar muy bien. Oye, hay otro punto importante del invierno, que aquí depende mucho la zona donde uno viva, pero existe la posibilidad de andar senderos o pistas con nieve, que a mi parecer, en mi opinión, son demasiado entretenidas. Sí, hay que tener muñeca. Sí, Hay que ser tener piloto. muñeca. Sí.
Igual lo entretenido de la nieve es que, puta, el porrazo no es tan fuerte, weón. Entonces te enterráis, no, obviamente dependiendo de cómo andáis, pero si no sé, las veces que hemos andado gruñidor con nieve, ponte tú. Puta, se vuelve entretenido, Sí, te deslizas. te deslizáis, surfeáis y no vais rápido, pues. Claro. Ahora, claro, si te tiráis nieve, una quebrada con nieve y vayas mucha velocidad, obviamente te vaya a caer fuerte igual que en todos lados, po, weón. Pero sí, es un buen punto, weón. En general, yo creo que la gente subestima el andar con nieve, weón. Pero también creo que hay una mierda de que es que si es que andáis una pista con nieve que se erosiona y la nieve está blanda, así mucho más mierda que con barro. Sí, po, así mucho daño. Sí, ese es el Exacto. problema. Pero aquí estamos hablando de andar con nieve cuando hay una capa Claro, como contundente de nieve, ¿cachai? gruesecita. Gruesecita, con el favor de Dios. Entonces, esta capa dura, ¿cachai? Al final se convierte en un sendero nuevo, weón. Tú Ujú. tenés que ir adaptándote mucho. O sea, realmente tienes que moverte arriba de la bicicleta y cambiar los pesos arriba para poder mantener el grip. Y yo lo encuentro muy entretenido. O sea, eh, las veces que he andado con nieve lo he pasado increíble. O sea, Es más parecido a la arena, ¿no? Cargadito atrás, weón. yo me cargo al medio, Ya. casi un poco más adelante, para no perder el grip adelante. Ah, A mira, weón. diferencia de la arena, sí. La última pista que anduve con nieve fue, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama Lenca, que Ujú. está en el volcán Rucavillán, ¿Ya? y la anduve con nieve, con mucha nieve. O sea, mucha nieve, estamos hablando, no sé, un metro de nieve. Ya. Y no, muy entretenido. Y lo estaban marcados los saltos y todo, entonces ¿En nos serio? fuimos los saltos con nieve, Buena. y caía ahí súper blando. No, fue genial, ¿cachai? O sea, igual invito un poco a la gente a probar cosas nuevas, pistas nuevas y en estaciones diferentes. Sí, pues a salir de salir del del que típico. la bici se anda en tierra. Sí, la bici se anda en todos lados. La bici se anda. La bici se anda. Sí, pues, weón. Sí, buen punto, weón. Y, a ver, acá respecto a suspensiones, mantenciones, CTO, creo que lo importante es mantener como la bicicleta. Acá es donde más se hace bolsa la bicicleta si no la cuidáis. ¿Por qué? Porque las cadenas se ensucian súper rápido Sí, pues, y las tenéis que limpiar después de andar. claro. Lo mismo la humedad. La humedad te hace bolsa la bicicleta. Y las suspensiones. Así que Sí, pues el hagamos- barro, weón, se te va a acumular, el agua también va a hacer mucho daño, ¿cachai, weón? Es como un problema súper grande igual intentar hacer, weón, el andaje en invierno. O sea, hay que estar muy mateo, weón, con la mantención Con de la las mantención. suspensiones, weón. Sí, exactamente. Así que, bueno, creo que ese es el factor que no es tan entretenido el invierno, po, Claro. que así concha las bicis, estáis obligado como a mantenerla muy bien, sobre todo rodamientos, que en el resto de las épocas del año no te preocupáis Rodamientos, sí, tanto, weón, Sí, pues, tanto, especialmente los rodamientos del cuadro, que creo que son los que menos uno se preocupaba. Sí, porque los rodamientos del juego de dirección normalmente igual con el barro les entra suciedad, o sea, el polvo les entra suciedad en toda época del año. Pero los rodamientos del cuadro que están bien sellados, puta, no sufren tanto. No. Sí, en invierno cuando hacen el mayor desgaste. Exacto. Y acá, bueno, aceites idealmente cerámicos que junten poca mugre, porque no es que se te pegue polvo, pero se te pega barro, tierra, hojas, Ujú. mugre en general, y tenés que limpiarlo siempre antes. Y acá otro factor relevante es el cambio de temperatura. ¿Por qué? Sobre todo en los frenos. Acá voy a empezar a torcer discos Claro. y voy a empezar a generar como problemas en los frenos por un mal cuidado Claro. también. Lo otro que me he dado cuenta es que las suspensiones se comportan diferente con las temperaturas bajas, po. El aceite cambia Bueno. un poco su viscosidad. Sí, Entonces las suspensiones se pueden sentir con unos rebotes un poco más lentos o como con una compresión muy dura y simplemente es la temperatura del aceite y que ya después de
un par de minutos de andaje a lo mejor de funcionamiento puede que entre en temperatura de trabajo. Claro, es un buen punto, weón. Sí, es un buen punto que entonces por lo tanto igual si es que uno va a hacer un sendero y va a estar frío todo el día, no vaya a tener temperaturas superiores a 4 grados, a lo mejor tienes que retirar 5 PSI de las suspensiones para que estén un poquito más blandas. Tal cual. Y acá, bueno, creo que el barro es una buena escuela para pilotear, para sacar técnica, digamos. Pero sobre todo yo creo que a diferencia del verano y del otoño, creo que la posición de cómo uno está arriba de la bicicleta en invierno juega un factor más importante que en otras épocas del año. Entonces yo creo que una época, digamos, una temporada de muy buena escuela. Y en lo que ropa respecta, de acá hay que abrigarse. Está en invierno, yo prefiero pasar calor en invierno que frío, porque paro de moverme un poco y listo, como que te enfriáis rápido. Priorizo la ropa que igual transpire bien. Claro. Pero aquí yo creo que lo más importante medular es tener ropa que te selle muy bien, que sea impermeable. Sí. Que es muy posible que al salir a andar termines mojado. ¿Cachai? Claro, por la humedad, las ramas, etc. Otra cosa que yo creo que es bien importante en invierno es abrigarte las extremidades. O sea, guantes, buenos calcetines. Buenos calcetines. Porque no hay nada peor, weón, que tener las patas congeladas o las manos congeladas. Claro. O sea, esos varillazos con las manos frías. No, son dolorosos. Son una lata. Así que sí, creo que buenos guantes y buenos calcetines. Sí. Para quien obviamente sufre de las extremidades de la temperatura. De frío severo. Sí, pues cada uno conoce y... Cada uno se conoce, sí, pues. Hay gente que es más friolenta que otros. Sí. Hoy quiero hacer una acotación en lo que es invierno, pues bueno, que se nota mucho los pilotos que han tenido escuela como de barro y de humedad en general, pues bueno. Y generalmente se nota mucho en las copas del mundo. Nosotros no hablamos tanto de esto de la competición, pero en las copas del mundo se nota mucho cuando en la práctica o en las qualis estuvo seco y después en la carrera es húmeda, claro. Cambia mucho quiénes son los que van adelante, pues bueno. Y el ejemplo yo creo que el que todos conocemos, me refiero de la vieja escuela, Danny Hart. En el momento en que ¿qué pista era? Leogang, no me acuerdo en qué era, pero... No, bueno, pero ganó con la cadena cortada. No. Tenía cadena, no pensé Aaron Wynn. ¿Aaron Wynn? Sí. Pero también en barro, pues, bueno. Sí, un barrial. Sí. Pero bueno, Danny Hart terminó ganando por 11 segundos al segundo, solo porque estaba lloviendo torrencial y Danny Hart, como sabemos, del Reino Unido. Pues. Entonces probablemente él toda su vida ha andado con barro. Pues. Pero estuvo muy buena, ¿verdad? Sí. Me trajo buenos recuerdos. El whip final antes de llegar a la meta. Sí, pues el weón pone un salto, cae como en un transfer, weón, y pone el whip gigante, weón. Y claro, Danny Hart es enano, pues, weón. Debe ser mucho más chico que nosotros, weón. No creo, debe ser de mi porte probablemente. No, si el weón es bajo, weón. Parece tiburón con los dientes, weón. Sí, weón. Así que sí, weón, ese yo creo como muy old school, weón. Sí, ese es bien old school. Bueno, otra cosa importante para el invierno, yo creo que amerita ocupar una mochila, llevar algo en caso de emergencia. Como si vaya a andar y el clima está realmente... O sea, es que el clima puede cambiar mucho, entonces, puta, ponte algo para abrigarte. Claro. Por si acaso. Un SOS, cuando las cosas se puedan poner un poco más complicadas. Sí. Oye, vamos a una pausa rápida para cerrar primavera. ¿Te parece? Ya. Ya, súper. Ya, estamos de vuelta, estábamos cerrando invierno. Sí. Tuvimos un par de interrupciones. Perdimos un poco el hilo. Un poco la concentración, pero retomando el invierno, a mí una época que no me gusta tanto, no me considero un buen piloto en barro, pero igual es una temporada que tiene lo suyo, bueno, que tiene lo suyo porque podéis andar o podéis sacar destreza todo el tiempo. Claro. Porque estáis andando más lento normalmente y vaya
como estáis andando más lento, podéis pulir mejor ciertas técnicas, ciertas posiciones, ¿cachai? Andar más consciente. Normalmente uno cuando anda a su ritmo fuerte, digamos, no sé si vais pensando bien como lo que estáis haciendo, No, es mucho más memoria muscular, güey. sí. Entonces es una época que sí te sirve en ese sentido. Y acá, algo que se nos pasó, pero es lo más importante, yo creo, acá sí que las horas son cortas, pues, weón. Sí, eso te iba a decir. Entonces acá se anda harto de noche, weón. Claro. Buenas luces Se anda harto el fin de semana, weón. y se anda harto el fin de semana también. Sábado, domingo en la mañana. Y sí, pues, bueno, los que tienen la posibilidad de andar de noche con luces, claro, la weá es bacán, es genial. Las pistas que yo ya conocí parecen que son otras, weón. Es otra vista, pues, Es weón. otra pista, weón. Las rocas o las piedras en las sombras, weón, se ven gigantes. Sí, pues, weón. Sí, pero hay un tip importante, que va a andar quiere incursionar andando de noche, dos luces, uno en el manubrio y otro en la cabeza, porque pasa mucho que si ocupáis solo frontal en el casco, vaya a mirar la salida de una curva y no vaya a ver bien las piedras, o vaya a estar siempre mirando más adelante. Uno debería mirar lo más adelante posible, digamos, y no veis lo que está pasando acá, y en la noche ver esas piedras igual es importante, Claro. o ver lo que está delante de tu rueda, digamos, y viceversa. Si lo ponís solo en el manubrio, no veis las salidas de las curvas, no podéis anticipar. Entonces es importante tener ahí una luz en el casco y una luz en el manubrio. Claro. Y no escatimar en luces, o sea, Sí, ser generoso con eso. sí, Comprarse unas buenas luces, algo que te acomode, ¿cachai? Porque sí. lo Podríamos- barato sale caro. Sí, yo tengo una AliExpress que me salió bastante buena, weón. Podría buscar el dato y ponerles el link Chivo. en la descripción del video, porque creo que esos buenos datos se comparten. Sí. Pasemos a primavera, pues, weón, Pasemos a primavera, pues. para cerrar la última estación del año. Sí. Acá empieza a ponerse todo bonito, pues, weón. Nuevamente, empieza a florecer el bosque, bueno, y la naturaleza, empiezan las buenas temperaturas, pero mantenemos muy buen grip, muy buen agarre y muy buenas condiciones para poder pedalear. Se empiezan a alargar los días, yo creo que es una muy buena estación, bueno, del año para Sí. poder pedalear. Acá pasa también algo parecido al otoño, que volví al grip, Sí, te acostumbráis a andar, quería andar un poco más fuerte y te exigís cuando no venís con el ritmo del verano, digamos, sino que venís de invierno, donde uno normalmente anda un poco más lento, no sé si perdís técnica propiamente tal, pero te acostumbráis a andar de otra forma, y cuando tenís grip empezáis a soltarle y te podías equivocar. Claro. Así que ahí ese es como la recomendación es la progresión. Claro. Otro punto importante es que empiezan los ramazos, los varillazos. Sí, porque las pistas quedaron desmantenidas del invierno, o si es que hubo temporales, Sí, hay ramas nuevas en el sendero y también va a haber ramas nuevas porque empiezan los crecimientos vegetativos del bosque en sí, po, y de la naturaleza, po, empieza a volver a crecer. Entonces, siempre es bueno hacer una mantención de sendero en primavera y también estar atento a que el sendero puede estar obstruido después del invierno. claro, esta es la época que más cambia el sendero. Sí, se caen árboles, después de la lluvia se pueden hacer como nuevas huellas, todo cambia, digamos. Ujú. Pero es lo más entretenido, porque uno aprende a leer el terreno, pues, bueno. Uno aprende a leer, como vaya a descubrir de nuevo tu pista, Sí, po. que vaya a habituar o a andar frecuentemente durante el año. Así que no, yo creo que es una buena época. Ahora, otro punto importante es que venís saliendo del invierno, de la época más complicada para el mantenimiento de las bicis, donde más sufren. Entonces hay que hacerle la revisión de que todo esté en orden. Claro. Si probablemente es el momento de hacer mantenciones, si tenéis que hacer. Depende como con qué frecuencia andáis. Yo Sí, hago po. mantención normalmente cuando ando harto 2 veces al año, saliendo del verano y saliendo del invierno, o entrando al verano y saliendo del invierno. Porque claro, entre verano y otoño uno anda más, entonces, o sea, primavera y verano, perdón. Pero es súper importante hacer el chequeo completo de la bicicleta. Y acá, un checklist rápido. ¿Qué revisarías tú de la bicicleta? Suspensiones, inmediatamente.
Suspensiones. Sí, porque es lo que más sufre por la cantidad de barro, weón, Ujú. y agua. O sea, la posibilidad de que esté todo sucio, retenes sucio, es muy alta, ¿cachai? A pesar de que ocupando la bici todo el año, ya, se va a ensuciar todo. Pero Ujú. yo creo que invierno sufre mucho más. Y yo creo que suspensiones y el cuadro, weón, sí o sí. Rodamiento. Rodamientos del cuadro, sí o sí. O sea, no hay ninguna, si es que anduviste en bici todo el invierno, no hay ninguna posibilidad de que esa agua esté limpia, ¿cachai? No hay chance. No hay chance, weón. No hay chance. Y uno, aunque lave la bicicleta periódicamente, la misma agua hace que toda esa tierra que está muy cerca del rodamiento ingrese, ¿cachai? Tal cual. Y después, bueno, freno, dependiendo de cómo se sientan, cadena, transmisión, eso sí es relevante porque en invierno si no la cuidáis se puede gastar harto. Y otra cosa que creo que es relevante es el cableado, weón. Ujú. Las bicis ahora traen cableado interno y dependiendo cómo estáis andando, dependiendo qué tanta suciedad entró, los cableados se pueden como agripar, generar roces, generar ruidos. Entonces también es un factor a considerar, no menor. Claro. ¿Y qué más de primavera? Bueno, es el momento de aplicar toda la técnica que Aprendimos en el invierno, aprendí weón. con el invierno. Claro, porque van a empezar las velocidades más fuertes, ¿cachai? Entonces vamos a empezar a empujar un poco más y tenemos que empezar a armar un poco más el paquete completo para enfrentar la temporada de verano, que ya va a ser máxima velocidad, pues, bueno, top speed. Exactamente. Y el cambio de terreno que aparecen grietas normalmente con el correr del agua en sobre todo los senderos de cordillera. Ujú. Así que esos serían como los principales cambios de terreno. ¿Cuál es tu favorito? Mi estación favorita del año, sí o sí, weón, otoño, weón. La weá es muy bacán, weón. eh, los colores que se forman, weón, las temperaturas que hay, ¿cachai? Es muy agradable andar, weón, y sacarse un poco el calor del verano, ¿cachai? Y aún así tenemos varias horas de luz al día, ¿cachai? Y buen tiempo. Entonces yo encuentro que es la mejor estación para andar en bicicleta, es muy entretenido, tenís mejor grip de lo que tenía ahí en verano, ¿cachai? Entonces como que sentís que todo está mejorando y todo te ayuda, weón, a ser un mejor piloto, weón. Claro. Ahí estoy, ahora que estoy como masticando las estaciones, estoy pensando harto en primavera, weón. Septiembre, weón, finales de septiembre, principios de octubre. Es la salida del invierno, pues, weón. Empieza Como a si- salir el sol, está todo todavía húmedo, pero los días están ricos, corre harto viento, weón. Lindo. Sí, el lindo. Tengo buenos recuerdos, sobre todo en Cordillera, o sea, sí, Cordillera la Costa, weón. Sí, po. Cordillera la Costa, septiembre, Sí. olor asado, weón. No, weón, es muy entretenido. Buen mix, buen Sí, mix. es buen mix, weón. Es que aparte también como son las fiestas patrias, weón, hay todo como un ánimo de fiesta, weón. Y se disfruta mucho septiembre, weón, acá en Chile. Sí, a mí me gusta harto, pero claro, otoño tiene la maravilla en Chile que los colores, weón. Sí, eso, weón, Es increíble. colores de ver cuando vaya a la cordillera, digamos, en otoño, la transición de puta, verde, amarillo, rojo abajo. Sí, weón. Puta, qué cosa más linda, Es weón. muy lindo, weón. Es increíble, weón. Sí, así que hagamos un breve repaso, po, weón, de las estaciones. Acá un poco Como lo que tenemos que tener más claro cada estación para... o sea, sí, en parte. Yo creo que aquí lo importante es que cada uno encuentre la estación que más le gusta, que vea lo bueno de cada estación para poder andar. O sea, si acá la invitación es aprovechar las estaciones, porque todas tienen su cuento, sus cosas Sí, po. entretenidas. O sea, yo conozco gente que normalmente anda, no sé, solo en primavera o solo en verano. Y no anda, no sé, en otoño. Claro. Y en otoño es una época maravillosa para andar en bici. Sí, pues, weón. Si el mountain bike es 4 estaciones, pues, weón. Exactamente. Entonces, creo que acá hay otro factor que es bien interesante, que es el que cada estación te entrega como un set de habilidades o Ujú. ciertas skills que te permiten desarrollarte como un piloto Más completo. más completo y a la vez eso te permite pasarlo bien arriba de la bici en cualquier terreno, en cualquier superficie, en cualquier estación del año.
porque al final ese es el objetivo, al menos para mí, de la bicicleta. Llegar a lugares bacanes, pasarlo bien, disfrutar la bajada, disfrutar la subida, disfrutar, digamos, la compañía también, y eso se da en cada estación. Así que Sí, soy un llamado a que empiecen a disfrutar más de todas las estaciones, cada una tiene lo suyo. sí, eh, eliminaría el concepto de una mala estación. no existe una mala Como, estación, son claro, diferentes estaciones nomás. sí, sí, tal cual, porque hay gente, no sé, que ya le gusta, que no le gusta el verano. Y puede que encuentre que el verano es una mala estación, que bueno, no hay grip, weón, que está lleno de polvo, que bueno, Que está lleno de gente, está weón, lleno de gente, que no dejan andar, weón, que rompen el que cóndor, rompen el cóndel, no rompen el cóndel, weón. pero al final tiene lo suyo, po, weón. Y no es una mala estación, solo que puta, tenéis que aprender a querer, po, weón. Claro. Y lo último, que creo que la gente normalmente no, ¿cómo se llama? No tiene tan presente el tema de la ropa, weón. La ropa de la bici o la ropa en general, dependiendo de cada estación, sí es importante, weón. Sí, pues La, determinante. la polera de bici no es la polera de bici, weón, para ocupar, weón, todo el año, ¿cachai? No, pues weón. La ropa es determinante para saber si lo vaya a pasar bien ese día o no, weón. Exactamente, pues, weón. Podríamos hacer un capítulo de eso igual, Ujú. ¿te parece? Mostrando un poco, Me parece, porque, ¿cachai? profundizar para que la gente como que se empiece a acostumbrar más a que hay ropa que es para invierno, ropa que es para verano, ¿cachai? Y que no hay que repetir la misma polera o los mismos calcetines, weón. Me Todo el parece. año. Porque también he visto que está saliendo ropa bien encachada, weón. Sí, se están metiendo hartas marcas como Premium Outdoor al, a la industria A la industria. del ciclismo, weón. Sí. Eso no sé si es tan bueno, weón. Me van a subir la ropa, weón. No, esas weas son más Me, caras que la chucha, weón. O sea, weón, va a ser incomparable la wea, ¿cachai? me van a subir la ropa de calidad, puta, de marcas no tan conocidas, weón. Bueno, entonces, acá no sé si quería dar algunas palabras de cierre. Me gustaría saber qué opina el público, weón. ¿Cuál es su estación favorita para andar, weón? Hagamos como separémoslo en dos, porque en lugar de cuatro diría como verano-otoño o invierno-primavera. Que al final uno u otro sí son determinantes. Claro. Va a ganar el verano-otoño, pues, weón, sí. ¿Verano-otoño? Son todos ciclistas de temporada, pues, weón. Sí, es verdad. Sí. No, pero yo por eso prefiero preguntar, ¿cuál es tu estación favorita? ¿Sí? Para saber, para dejar determinado si es otoño O es primavera. o es verano, O es weón. verano, weón. Sí, pues, weón. Pero ¿a quién chucha le va a gustar el verano, weón? A mí me gusta el verano, O weón. sea, sí, a mí también me gusta el verano, pero ¿quién va a preferir el verano sobre el otoño o la primavera? Puta, no sé, pues, weón. El polvo, no tener grip, Los, nor- calor. los nortinos, no sé, pues, weón. Bueno, lo veremos, pues. Sí, pues, weón. Oye, y Si quieren seguir dándole vuelta a estos temas, denle like, síganos. Vamos a estar subiendo contenido quincenalmente, quincenalmente. 2 veces al mes de distintos temas. Así que nos vemos en un próximo capítulo de A la Vuelta a la Rueda. Nos vemos.